Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, Cáncer. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. El número 74 tiene lo que es un mensaje muy importante. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, van a tener lo que es un mensaje muy especial. El mensaje del oráculo dice sentir. Te voy a enseñar la carta, pero tengo que poner otra carta encima para que YouTube no me notifique. Pero te explico. Aquí hay un personaje que está como Dios lo trajo al mundo. Este personaje está conectado a lo que es a la naturaleza, cariño. Y el mensaje es sentir, Cáncer. Mira. Siento, mi querido Cáncer, que es una semana en la cual el universo va a estar hablando contigo. A través de las señales, a través de la naturaleza, a través del sueño, a través de la intuición. Si hay algo que a lo mejor de repente tú sospechas, haz caso de tu intuición, te está diciendo. Si tú de repente me dices, Richard, no sé qué me pasa que últimamente yo me despierto cansado, cansada, sin ganas, sin ánimos, cariño. A lo mejor de repente estás desconectado de la naturaleza, mi querido Cáncer. ¿Por qué no te quitas los zapatos y te pones a caminar por lugares donde hay tierra, parques, jardines? Si a lo mejor de repente me dices, Richard, no me gusta mostrar mis pies, abraza un árbol. Porque siento, mi querido Cáncer, que en estos momentos tú necesitas recargarte de buena energía. Y esa buena energía te va a dar la naturaleza, te va a dar lo que es el mundo, mi querido Cáncer. Siento esto. El otro mensaje también, Cáncer, posiblemente muchos de ustedes, es como que empieza a reactivarse, aunque la mayoría ya están reactivados, el tema del portal. Vas a tener sueños muy importantes, revelaciones muy importantes, tanto para ustedes como también para el mundo. Para el mundo, cariño, haz caso. Es como que hay algo superior que te va a utilizar, cariño, para que envíes un mensaje al mundo, Cáncer. Entonces, tus sueños van a ser claves en los acontecimientos que vengan a partir de esta semana, Cáncer, porque hay una conexión. Me hubiera gustado enseñarte la carta tal como es, pero no puedo. Sinceramente no puedo, porque entonces YouTube me puede notificar, pero es una carta preciosa. Una carta preciosa, sinceramente. Entonces, cariño, haz caso de lo que está dictando el universo, de lo que está dictando, cariño, tu corazón. Haz caso. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cáncer. Me sale lo que es la carta del colgado. Hay algo que está en tu mente, en tu pensamiento, cariño. Hay una respuesta que tú quieres saber, o algo te está carcomiendo tu idea, Cáncer. También está representado con la parte espiritual. A lo mejor me dice Richard, en esta semana no sé por qué siento esa conexión con Dios, esa conexión con la parte divina. Dependiendo de las cartas que me salen, la energía va a ser más fuerte en un tema como también en otro tema, mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos, cariño. Muy bien. Mi querido Cáncer, si alguien intenta mentirte, no va a poder contigo, al menos en esta semana. No. Es como que hubiera una bolita mágica en la cual
tú puedes ver los movimientos, los pasos o lo que oculta esta persona, Cáncer. Porque aquí la carta del 4 de bastos está mirando lo que es a la carta del colgado. Este mensaje llévalo tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en el trabajo, en el proyecto. Si vas a firmar un documento, un trámite legal, haz caso de tu intuición y asesórate, Cáncer. Si a lo mejor de repente tú estás lidiando con una persona y tú me dices, Richard, no sé por qué sospecho que me miente, no sé por qué sospecho que está hablando con alguien, o lo que me está diciendo, pues siento que me está mintiendo. No todo tiene que ser infidelidad. No, a lo mejor esta persona te dice, oye, no me han pagado en la empresa. Y pues cariño, a lo mejor yo qué sé, lo han dado lo que es un adelanto o se ha cobrado. Porque recuerda que se acerca la gratificación, Cáncer, la fiesta de Navidad, de Año Nuevo. Hay gastos, ¿no? Hay gastos. Entonces, siento a mi querido Cáncer que me dice, Richard, no sé por qué siento que yo tengo la razón. Pues haz caso de tu intuición, Cáncer. Haz caso, cariño. Voy a sacar más cartas, vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Yo creo que estás ignorando el poder que se te presenta en esta semana. Reactívate, mi cangrejito. Tenemos lo que es la carta del emperador al costado de la carta del mago. Cariño, la fuerza. La fuerza, mi querido Cáncer. La carta del emperador es una carta de lucha. También nos habla de una persona que tiene carácter muy fuerte. El signo Tauro también. Una persona que a lo mejor se encierra mucho en sus ideales o en su trabajo, Cáncer. Vale. Dice, ¿no? Todo esfuerzo tiene recompensa, mi querido Cáncer. Todo esfuerzo tiene recompensa. Muchos de ustedes, Cáncer, han estado poniendo, como se dice, sudor y lágrimas en tu trabajo, en tu proyecto. Muchos de ustedes, cariño, inclusive se han vuelto antisociales. ¿Por qué? Porque tienes un proyecto, porque tienes un sueño, porque quieres cumplir con esto, Cáncer. Siento, mi querido cangrejito, que va a dar frutos tus sueños, cariño, porque la carta del emperador está al costado de la carta del mago. Hay algo que se cumple, hay algo que se concreta, algo que tú has puesto mucho esfuerzo. Esto también puede ser lo que es en la parte de la salud. A lo mejor me dice Richard, yo estoy poniendo toda mi fuerza, toda mi fe. Yo sé que me voy a recuperar, yo sé que las cosas van a ir bien. Me he mantenido tranquilo, tranquila. Entonces, cariño, al tener la carta del mago me dicen, Cáncer, si tú pides con fe, todo lo que tú te estás esforzando va a llegar lo que es a tu vida, cariño. En estos momentos es como que tú estuvieras en un cine, ahí está la pantalla y todo lo que tú quieres saber, cariño, te lo están pasando lo que es en la pantalla. Entonces, siento que hay algo que está influyendo para que tú avances, para que tú tengas reconocimiento o simplemente para que salga la verdad. Cáncer, ¿vale? Voy a sacar más cartas. Y como tenemos lo que es la carta del oráculo que dice sentir, a lo mejor me dice Richard, tú me dices que van a salir las cosas a la luz, hay algo que yo quería descubrir de mi pareja, ha salido a la luz, ¿cómo quieres que me lo voy a tomar esto? Estoy triste. Cariño, te dice sentir. Corazón. Este personaje que está como Dios lo trajo al mundo, cariño, la imagen del oráculo, te está diciendo que va a haber un cambio, una renovación, cariño. Prácticamente esa carcasa, esa piel que te estaba causando daño, se desprende de ti y nace una persona nueva. Esta situación que aunque en estos momentos parece negativo, va a llevar a que nazca una persona nueva. Tú vas a empezar a recuperar tu seguridad, tú vas a empezar a recuperar tu estabilidad económica, financiera, seguridad en los sentimientos. Tú vas a ser otra persona diferente, renovado, atractivo y atractiva para los demás, mi querido Cáncer. Mi agua está fría, tengo que calentarlo. Muy bien. Entonces, mi querido Cáncer, no lo tomes como algo negativo. Sé que a lo mejor me dice Richard, a mí me duele que he descubierto algo de esta persona. Siéntete aliviado, aliviada, porque te estás liberando de una persona que no vale la pena, Cáncer.
y vas a encontrar algo nuevo, algo renovado, algo especial, mi querido cangrejito. Entonces, no nos centremos en la parte negativa. Hay que ver el otro lado de la moneda, mi querido Cáncer. Vamos acá más cartas, cariño. Vamos a ver qué más me dice. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos al costado de la carta del Rey de Pentáculos, cariño. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, siento que lo que te empuja a ti seguir adelante en esta vida, y esto es típico de Cáncer, aparte de ser enamoradizos, a ti te empuja mucho, cariño, tus proyectos, tus sueños, pero parece que tú estás lidiando con una persona que no avanza. Y es como que tú, cariño, por una parte, sientes la presión de tu proyecto, tus sueños, tu trabajo, y por otra parte, quizás tienes la posibilidad de crecer fuera de tu entorno, de tu zona de confort, pero ahora te preguntas, ¿y qué hago con el amor? Porque tú te puedes desplazar, porque tú te puedes mover, cariño, pero esta persona no. Y esta situación te pone un poco triste, porque al margen de que para ti es muy importante los sueños, lo que es en la parte económica, esta persona también es importante para ti, mi querido Cáncer. Te entiendo, corazón. Muchos de vosotros están lo que es en una situación difícil, en un dilema, entre querer apostar lo que es en la parte económica o de repente lo que es en el amor. Tienes que tomar una decisión. Llegado el momento, cariño. O busca una alternativa. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi cangrejito. Respuesta en el tarot egipcio, mi cangrejito, cariño. Uy, salió tu signo. Haz caso de tu intuición, Cáncer. Haz caso de tu intuición, la luna. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario, cariño. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles, mi cangrejito. Vaya cambio que vas a tener tú. Se te presentan decisiones muy importantes para tu futuro, Cáncer. Vamos a ver. Me sale la carta del carro, cariño, la suerte. Cuando en una lectura sale tu signo, la suerte, Cáncer, avanzar, crecer, soltar. Dice el arcángel Metatrón, escucha, un logro importante, autodisciplina y voluntad, reconocimientos y elogios, mi querido Cáncer. Cariño, algo sale positivo para tu vida, mi querido Cáncer. Algo positivo sale para tu vida. Te vas a sentir como que tocas el cielo. El mundo entero prácticamente te va a admirar, Cáncer. Hay algo positivo que viene para ti. Siento que el 2025 para ti va a ser oro y miel, Cáncer. El 2025, oro y miel. No sé en quién también me salió este mensaje. Creo que era en Aries. No sé si tu ascendente es Aries. Averigua, porque también está habiendo cambios para las personas del signo Aries. El 2025 trae sorpresas para muchos signos, mi cangrejito. Vamos aquí, corazón. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta de la torre. El cambio te persigue, Cáncer. El cambio te persigue, la transformación. Al costado de la carta del as de oros, cartas muy fuertes, al costado de la carta de colgado. Vale. ¿Sabes qué siento, Cáncer? A ti te viene lo que es una racha de dinero. Te viene dinero, Cáncer. Y siento que en base a eso, muchas personas es como que tú vas a ser una buena influencia para ellos. Muchas personas van a querer estar lo que es a tu altura, Cáncer. Muchas personas se dan cuenta que necesitan hacer algo para acompañarte.
A lo mejor, como te había comentado al principio de la lectura, a ti te viene lo que es una oportunidad, pero tienes que elegir entre el amor o el dinero. Siento que esta persona, cariño, se pone las pilas y dice, no, yo no puedo perder a Cáncer, necesito estar a su mismo nivel. Mi querido cangrejito, te viene una buena racha, cariño. Te viene una buena racha que vas a sorprender a todos. Y esto, cariño, esto te va a volver a ti más atractivo, más atractiva como un imán. Pero es importante, cariño, como dice en esa frase de Spider-Man, un gran poder requiere una gran responsabilidad, Cáncer. A ti te viene una buena racha, las oportunidades llegan, tienes que aprovechar esta oportunidad. Mi querido cangrejito, si te viene dinero, administra, invierte en algo, yo que sé, cómprate algo, cariño, un terrenito por ahí, yo que sé, una casita, cómprate algo, cariño, que no pierda su valor. Te recomiendo esto, ¿vale, cariño? Porque yo sé que tú eres una persona muy trabajadora, cariño. ¿Es cierto? Vamos a ser sinceros, Cáncer, cariño. Tú sabes que yo te quiero. Lamentablemente, las personas del signo Cáncer, cariño, en el amor, el 90% no tiene suerte en el amor. Les soy sincero, ¿vale? Nunca vas a estar, la mayoría, el 90%, nunca está con la persona que realmente ama. Puede tener pareja, pero no ama al 100% como la otra persona. Pero en el negocio, Cáncer, en el negocio, en el proyecto, tú eres número uno, cariño. A ti el dinero te sigue, pero el amor es muy difícil, ¿vale? Entonces, corazón, tienes que hacer algo que te ayude. Recuerda, mi querido Cáncer, billetera mata galán, cariño. A lo mejor, teniendo tanto dinero, ese amor imposible, pues se enamora de ti. Pero sinceramente, mi querido Cáncer, yo te recomiendo que mejor estés con una persona que te ame y que esté por ti. Sinceramente, yo te recomiendo eso, cariño. Vas a ver que vas a encontrar una satisfacción positiva. Te recomiendo esto, Cáncer. De cangrejito a cangrejito, corazón. Y lamentablemente, Cáncer, nosotros somos muy enamoradizos, nos ilusionamos, nos fijamos en las personas incorrectas, cariño. Pero Cáncer reacciona. Tarda, pero reacciona, ¿vale? Y cuando reacciona, ya no hay marcha atrás. Cuando Cáncer dice, se acabó, cucaracha, se acabó. Pero tarda, cariño, pero llega. Vamos a ver, corazón, vamos a ver qué me dice las características, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué me dicen las características. Muchos de vosotros, Cáncer, posiblemente sientes una conexión o sientes química con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero especialmente también con un Sagitario. Esta persona de repente tú la has conocido en un centro comercial, pero también puede ser una discoteca, un restaurante o un bar, una fiesta, ¿vale? A pie de playa, a pie de playa. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. La carta del emperador. Hay una persona que a lo mejor tiene lo que es un cargo importante. Es una persona que te observa. Una persona que tiene dinero, sinceramente, poder adquisitivo. Esta persona le gusta tu forma de ser, tu alegría, tu espontaneidad. Así se dice, ¿no? Ser espontáneo, cariño. Pero esta persona es como que se mantiene al margen. Quizá de repente porque piensa que no es buen momento. A lo mejor, cariño, tiene miedos, dudas, yo qué sé, corazón. Pero esta persona te observa. Puede ser tu jefe, tu jefa, un compañero o compañera de trabajo. Elemento tierra, algunos de ellos Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del 3 de copas, reencuentro con amigos o con familia, o de repente te vas a estar encontrando con amigos o familiares quizás en un viaje, pero muchos de ustedes también están lo que es en un triángulo amoroso. Esa persona que a lo mejor de repente no te mostraba ese amor como tú quisieras, esta persona está sintiendo algo más fuerte por ustedes. Hasta la vista, mi querido Cáncer. Gracias por tu apoyo, corazón. Un besito, cariño. Mi soñador, mi soñadora. Te quiero, Cáncer.